Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y amigos que siempre están en sintonía con este su programa Mundo Cristiano? Hoy viernes en su sección juvenil, quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien está en compañía de grandes personas del Señor. Así que vamos a saludar, no voy a decir chicos, porque hay una persona que ya no es un chico, sino un caballero. Así que saluden. Bueno, pues mi nombre es Jairo Brito. Ok, y como siempre estamos por acá dándole apoyo a nuestra hermana Joana Ulises, como siempre, como buen soldado. Pero, así es, siempre nuestro hermano Arturo dispuesto a acompañarnos. Así que el día de hoy tenemos un programa muy interesante, seguimos hablando en base de las cartas de Pablo, las recomendaciones, y hoy vamos a estar hablando acerca de andar como cristianos en un mundo pecaminoso. Así que es un tema muy picante, podríamos decir, pero muy edificante para sus vidas. Así que le recordamos que este programa es dirigido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central, pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Estamos ubicados en la Espaillat número 86 y tenemos servicios presenciales los domingos a partir de las 8 de la mañana, iniciando con nuestra escuela dominical y seguido con nuestro servicio de adoración. Así que les invitamos a usted que nos escucha y nos ve a través de la plataforma de YouTube, puede participar con nosotros en estos servicios. Así es, y recordarle que estamos en República Dominicana, en La Romana. Sí. Porque tú sabes que hay personas de otros lugares que posiblemente no estén sintonizando. Sí, de República Dominicana, una bella isla. Sí, así es. Estamos así como en nosotros, la parte este. Lo que usted ve, así como nosotros, eso es de esa es la República Dominicana. República Dominicana. Pues sin más que agregar, vamos a pasar a nuestra sección, al rescate de los valores. Ahora presentamos al rescate de los valores. Amén, amén. Para esta semana tenemos el valor de la perseverancia, un valor que me gusta mucho. Se conoce como perseverancia a la duración permanente o continua de una cosa o la firmeza y consistencia en una acción. Es sinónimo de constancia, se aplica tanto en las ideas como en las actitudes, en la realización de algo, en la ejecución de propósitos o en la resolución de ánimos. Perseverancia. Este valor me encanta y mucho más cuando mencionan la palabra constancia, que como cristianos debemos ser constantes en la lectura de la palabra, en la oración, en la búsqueda de conocer al Señor a través de su escritura y sobre todo ser constante en vivir de acuerdo a lo que establece la palabra del Señor. Así que el valor de la perseverancia es necesario, es importante que lo rescatemos nosotros, los creyentes y también los no creyentes, que sean constantes en lo que hacen, lo que inician los proyectos hasta culminarlos. Así que vamos a leer la palabra del Señor. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de este tema, andar como cristianos en un mundo pecaminoso. En un mundo pecaminoso. ¿Qué nos ofrece el mundo? Podríamos mencionar, ¿qué de tantas cosas nos ofrece el mundo? Líder, ¿qué nos ofrece el mundo? Bueno, el mundo ofrece muchas, vamos a decir, propuestas que son tentativas, ya que nuestro corazón es altamente inflamable al pecado, y entonces tú sabes que los sentidos se constituyen en las ventanas por las cuales pueden nosotros ser atraídos, seducidos y demás. Entonces, en tal sentido, es necesario nosotros contrarrestar todo lo que son estas estimulaciones foráneas por medio de lo que es la transformación de nuestro entendimiento. Y sabiendo, Arturo, que en nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros siempre como que no vamos a inclinar hacia esas ofertas, hacia esos pecados. Ciertamente. Así es, eso mismo iba a decir, que a veces decimos, pero ustedes, solamente eso le pasa a ustedes los creyentes. No, nosotros teníamos la mente cauterizada, venimos al conocimiento de la palabra de verdad y como quiera, esas cosas nos siguen llamando la atención porque nuestra naturaleza siempre estamos inclinados, como decía nuestro hermano Arturo, inclinado a esos deseos de hacer cosas que no le agradan al espíritu, sino a la carne. Así es. Y esa es nuestra lucha. Es. Con eso es que nosotros batallamos, hermanos, que nos escucha y nos ve. Esos deseos que están ahí, Así es. que están ahí, solamente lo podemos contrarrestar con la palabra del Señor. Y de eso vamos a estar hablando
en esta carta de los Efesios, que hay una parte que nos Y dice hay que deseo de eso, Giovanna, que ni siquiera con la palabra. Hay que usar la técnica de José. huir. Exactamente. Bueno, a Realmente, veces, Sí. hoy en día De hecho, los huir jóvenes... de la fornicación. Exactamente, y que muchas veces nosotros los jóvenes que tenemos un espíritu de persistencia cuando no deberíamos de utilizarlo, de que yo puedo contrarrestar tal cosa porque no voy a caer. Y no podemos hacer sabio nuestro propio deseo, nuestra propia capacidad. Simplemente, como decía y decía aquí en el libro de Efesios, dice que seamos llenos del Espíritu Santo, más bien sean controlados, dominados, sus pensamientos, sean guiados en la palabra del Sí, Señor. y es que la cuestión es que nosotros no podemos adentrarnos en el territorio del enemigo. No. Entonces nunca vamos a poder con eso. No, y mucho menos utilizar la frase de que si no conozco algo, ¿cómo voy a decir que no me agrada? Evite conocerle esa parte del Amén. pecado. No, de hecho, tú sabes que los banqueros, mejor dicho, los muchachos que trabajan en los bancos, le ayudan a identificar el billete falso, Exactamente. no trabajando con billetes falsos, sino No. trabajando con billetes verdaderos. Inmediatamente llega el falso, ellos lo pueden rechazar con facilidad. Exactamente. O sea, entiéndase, la ilustración es que debes de conocer la verdad y todo lo que no se parezca a ella, solamente echarlo a un El lado. día pasado hacíamos esa referencia en uno de los programas y hablábamos de eso. No es con un falso que te van a enseñar a ti para tú poder identificarlo. No, no. La mentira tú no la vas a conocer, a entender conociendo la mentira, sino conociendo la verdad para contrarrestar la mentira. Así es. Amén. Y eso es lo que te vamos a hablar, cómo vivir como creyentes en un mundo lleno de pecado. ¿Y qué nos dice la palabra acerca de eso? Y por eso vamos a leer el día de hoy en el libro de Efesios, capítulo 5. Vamos a estar haciendo siempre paradas, hermanos, busque su lápiz, su papel y su Biblia para que pueda estudiar con nosotros el día de hoy. Dice, Efesios capítulo 5, dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Aquí nos está diciendo, y el primer punto que nosotros queremos tocar es ser imitadores de Dios. ¿Cómo vivir en un mundo de pecado? Ser imitadores de Dios. Y esta es la comparación que hace la palabra del Señor. De cómo nosotros debemos ser imitadores de Dios, no cayendo en la avaricia y en los comportamientos que no están alineados a la palabra del Señor. Así es. Fíjate como aquí la demanda que se nos hace del estándar. ¿Cuál es el estándar? Un estándar muy alto que nos está haciendo la palabra aquí, Johanna, y es de ser imitadores de Dios en un mundo, como dice el tema, en un mundo pecaminoso. Entonces, en tal sentido, pudiéramos decir, pero y es prácticamente imposible. Aparte de eso, tengo una naturaleza pecadora, que todos los estímulos foráneos me pudieran llevar a arrastrar. Humanamente, tan solo de pensarlo es un impedimento. Exactamente. De hecho, sea de paso, hay personas que entienden como una utopía. Esto es una utopía, es un sueño. Y yo creo que para nosotros lo que se debe de hacer para uno poder soportar y vivir de manera, vamos a decir, en este mundo, vamos a decir de manera fluida, debería de ser negociando uno que otro principio. Negocio aquí, negocio allí, soy fuerte aquí, y así yo puedo soportar todo lo que es la presión que demanda, ¿verdad? Me demanda la palabra y también el mundo que está presionando. Entonces me está diciendo ahí que yo debo de ser imitador. Y la palabra aquí hay que usa para, dicho sea de paso, que está haciendo un contraste, como decíamos, hace un contraste, sé pues, o sé por tanto, después de que imiten, fíjate cómo dicen el 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea que imitar a Dios es ser perdonador, como es nuestro Dios. Y la palabra está hablando de sed,
tiempo presente. Exactamente. Es una cuestión, Arturo, que me llama mucho la atención cuando dice sed imitadores de Cristo. No es, mis amados hermanos, que nosotros vamos a imitar los atributos del mismo Dios, porque humanamente eso es algo imposible de Así hacer. es, así Usted es. pone a pensar todos los atributos que tiene Dios, usted dice, no, No, pero es que eso no se no- puede. no lo puedes Eso hacer. es imposible. O sea, ya está hablando aquí del carácter. El carácter de Cristo. de Dios que está impregnado en lo que son los 10 mandamientos, hermano. Los 10 mandamientos. Y muchas personas entienden y dicen, pero es que nosotros no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. Y ahí es donde Pero es entra que el la detalle. gracia no descarta en ningún lado de la ley. No, porque el carácter, de hecho, la ley moral de Dios, ¿por qué no ha pasado? Porque la ley moral, el carácter de Dios sigue siendo el mismo desde allá, desde el principio hasta el día de hoy, él sigue siendo el mismo. Así es. Ahora, esa ley no me condena porque Cristo pagó el precio por mi pecado. Él no me condena. Ahora sí, yo tengo que, esa es la ley a la cual yo tengo que mirar como un espejo para yo así agradar al Señor, Así, imitarlo en todo. Exactamente. Entonces es el primer punto que nosotros tocamos, si es ser imitadores de Dios, de su carácter, un carácter perdonador. Y como decía el versículo 32 del capítulo 4, de que nosotros fuimos perdonados en Cristo. O sea, por el sacrificio de Cristo, Dios nos perdonó. Así que nosotros debemos de conducirnos con el carácter de Cristo. Y como mencioné esta misma cita, como hijos muy amados, o sea, somos hijos amados de Dios. ¿Qué padre no quisiera que su hijo adoptara la conducta que él le ha proyectado, que él le ha manifestado, los caracteres que tiene un padre? Y qué mejor resultado que nosotros como hijos de Dios actuemos como actuaría Dios, Así como es. manifestando, o sea, imitándolo a él. Y ese es uno Ciertamente. de los puntos que nosotros queremos mencionar el día de hoy, que seamos imitadores de Dios y no del mundo. Claro que sí. Como Amén, usted bien amén. decía, que a veces nos adaptamos y queremos como caer a veces en gracia, y en vez de caer en gracia caemos de gracioso y quedamos y llevamos el evangelio a una vergüenza. Amén. Porque más fácil, y en estos días escuchaba a alguien que decía que este es el único país en República Dominicana que los no creyentes le dicen a los creyentes cómo se deben de conducir. Y eso me dio mucho coraje leer eso, porque de preocuparnos, deberíamos de preocuparnos nosotros, porque nuestro patrón o quien nos corrige a nosotros es la palabra del Señor y a nuestro ejemplo es Dios. Y entonces si ya otras personas están diciendo eso es porque nos estamos descuidando de la palabra del Señor y de vivir de acuerdo a lo que plantea la palabra de Dios. Sí, claro. Y ese es el llamado que queremos hacer, seamos imitadores de Dios. No es fácil, pero no es imposible a través del conocimiento de la verdad. Amén. Fíjate que ahí la palabra en el original griego es mimetai, que significa mímica. Tú has hecho Ajá, mímica, sí. alguien que habla como fulano, eso Sí. es prácticamente. Entonces eso es lo que quiere traducir, la idea que quiere traducir. Y eso es lo que en realidad en sí nos manda la palabra del Señor. Y el asunto está no en nuestras propias fuerzas, porque si tú te vas al 4:20, donde dice que nosotros, dice el 4:20 aquí, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No solamente que aprendimos de Cristo, sino también donde radica, vamos a decir, la fortaleza de esto es que Cristo por medio de su Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Y por esa Exactamente. causa, razón y circunstancia, hoy día Jairo tiene la capacidad, yo tengo la capacidad de cierto momento poder decir no, aún teniendo el deseo de hacer algo incorrecto, yo no hacerlo. Y ahí yo decir, no lo voy a hacer porque estaría, ¿verdad?, ofendiendo a mi Dios. Y de que esa no fue la enseñanza que yo recibí de parte del Señor a Ciertamente. través de su palabra. El segundo punto que queremos tocar el día de hoy es tener identidad, y para eso vamos a seguir leyendo en el versículo 3, nuestro hermano Jairo lo puede leer, capítulo 5, versículo 3, y ahí vamos. Amén, dice así, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como bienes a santos, Como conviene. como conviene. conviene a santos, Ahora sí. perdón. El 4 también, Ok, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, Truanerías. que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ok.
Ahí está hablando y está diciendo, ustedes no deben ni de compararse a llevar esta conducta porque ustedes han tenido la enseñanza en Cristo, su identidad está en Cristo y ustedes no se van a conducir como se conduce el mundo. Es decir, y también hace el énfasis de como a santos. La semana pasada hacíamos mención de esto, de la santificación y que nosotros hemos sido santificados en Cristo, o sea, hemos sido apartados. Y cuando nos fuimos apartados en el Señor, nosotros recibimos la identidad de Cristo en nuestra vida. Sí. Y por eso aquí nos dice que no debemos de conducirnos en inmoralidades y en los deseos de la carne, que llama la atención. Recibimos la identidad y también recibiste también el equipamiento. Exactamente. Para tú ahora poder tener la capacidad de poder santificar, porque te manda una ordenanza, sé santo porque yo soy santo. Exactamente. O sea, por medio del Espíritu Santo ahora yo tengo esa capacidad de todas esas cosas que antes practicaba, ahora no lo hago, ahora lo rechazo. Pero ahora es por la capacidad dada por el mismo Dios. Y cuando aquí nos dice, pero fornicación, la palabra fornicación es porneia en griego, que todo tipo de, vamos a decir, inmoralidad sexual. Todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual y de donde viene la palabra también pornografía. Todo lo que tiene que ver con todo este tipo de cosas enmarca esta palabra aquí que no debe de ser. Entonces, fíjate que para la década del 60 se popularizó, Johanna y Jairo, una frase muy de los hippies, se popularizó una frase que hagamos el amor y no hagamos la guerra. De hecho, muchas personas entienden y de ahí es que viene el término hacer el amor. Fíjate que, y hacer el amor no es, eso es usar a una persona para vamos a decir, para un beneficio particular, egoísta, y lo más lejos que está es el amor ahí. Ok. Y hoy se presenta mucho ese modelo. Sí, y la inmoralidad sexual, que lo vemos ya a la luz del día. Ciertamente. Vemos esa promiscuidad, las agendas que se están promoviendo hoy en día, que la frase de ello, amor es amor, o sea, sin ni tener en conciencia de que si eres una hembra, si eres un varón, si eres un animal, si me quiero casar con un animal. Entonces la inmoralidad ha crecido y a veces leemos estos versos de la palabra y creemos como que eso está hablando al tiempo antiguo. No, aquí está hablando en tiempo presente de cómo debe de conducirse usted y yo como hijos del Señor. Claro que Aquí es donde yo digo, bueno, pero ya el mundo entonces está como al revés, porque ya todo sale como a la luz así y no le importa nada. Y ahí entra la parte que hablábamos. Si usted conoce la verdad, va a poder identificar la mentira que nos presenta el mundo y va a poder a través de la palabra en Cristo contrarrestar esas mentiras. Claro que sí. Y ahí decía, en una ocasión dijo Voltaire, que dijo lo siguiente, que la civilización no suprime la barbarie, sino que la perfecciona. Eso así es. O sea, que lo que pasó allá en los tiempos de los romanos, sí, hoy día está, pero de manera más civilizada. Exactamente. Pero sigue siendo. Sigue siendo lo mismo. Algo que me gustó mucho estamos en el capítulo 5 de Efesios, dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Ahí le está haciéndole el énfasis de su identidad. Vivan porque ya ustedes antes eran oscuridad, pero ahora en Cristo ustedes son luz. O sea, han recibido su identidad, así que vivan como hijos de luz, siendo imitadores del Señor, teniendo la identidad en Cristo. Así que no se pierdan, vamos por esa línea. Amén. Andad ¿cómo debe andar un creyente en un mundo pecaminoso? Imitando a Cristo y teniendo la identidad de Cristo en sus vidas. Así es. Así que vamos a pasar al tercer y último punto. Y este punto me encanta mucho. Y es actuar con sabiduría. A veces hablamos de la sabiduría como algo muy lejos y es la práctica del conocimiento que usted tenga de la palabra, y ahí está cómo debemos de conducirnos. Y o sea, aplicarla. La aplicación del conocimiento que usted tenga, y aquí lo vamos a enfocar en la palabra del Señor. El conocimiento de la palabra del Señor lo va a llevar a usted ser más sabio cada día ante cualquier situación que se presente en su vida. Y vamos a leer los versos 15 y 17 que dice así.
Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Así es. Aquí le está diciendo el apóstol Pablo, cuidado, cuiden su manera de vivir. Anden como sabios, no como necios. O sea, no se acostumbren a conducirse como se maneja el mundo en la necedad de su mente, sino anden como hijos de luz, como mencionamos anteriormente, pero en sabiduría. El libro de los Proverbios nos llama mucho a la sabiduría, a las decisiones. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de hablar? ¿Hasta cuándo debemos de hablar y cuándo debemos de callar? De la necesidad del conocimiento de la palabra que tenemos que tener, y para que nosotros podamos reflejar esa sabiduría, lo vamos a hacer aprovechando bien el tiempo. Otras versiones dicen así, no sean como necios, sino que aprovechen el tiempo. Amén. Y el tiempo que estamos hablando aquí es el kairos, que es las oportunidades. Las oportunidades que vienen de parte del Señor, pero que usted esté preparado como sabio, no como necio, para que pueda aprovechar el tiempo y sobre todo no se conduzcan como insensatos, sino que puedan entender cuál es la voluntad del Señor. Y la semana pasada hablábamos acerca de la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que usted y yo seamos santificados. Y la santificación viene a través del conocimiento de la palabra y de no manejarnos como se maneja el mundo. Así es. Y déjame decirte algo, y es lo siguiente, que todos nosotros nacemos necios. Sí. Dicho sea de paso, el libro de los Proverbios dice que la necedad del muchacho viene ligada a su corazón, ¿no? O sea que lo que me va a sacar de esa necedad es lo que es el conocimiento del Señor, y lo logro a través de, ¿verdad?, la palabra, de esa decisión constante de yo buscar. Sí, y no vayan a pensar que la palabra necio, mis amados hermanos, es una persona que molesta mucho, que brinca mucho. No. La palabra necio significa que insiste en sus propios errores. Exactamente. Claro. Se conduce por el mal camino. Ciertamente. Y piensa, como dice la palabra de Dios, que para muchos necios los caminos parecen derechos, pero en realidad son caminos torcidos que los llevan a la muerte. Amén. Así que no nos apoyemos nuestra propia prudencia, nuestro Así es. propio deseo, nuestro propio pensamiento. A eso se está refiriendo la palabra de Dios. Y en el verso 9 de ese mismo capítulo que estábamos leyendo, el capítulo 5, dice que no sean dados al vino, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Y ahí queremos llegar. Para ser llenos del Espíritu Santo, la traducción de esa parte es sean controlados por el Espíritu Santo. O sea, déjense controlar por el Espíritu Santo y no por su propio deseo. Y para que eso suceda, usted debe de conocer las Escrituras. Y eso es lo que nosotros el día de hoy queremos recordarles. ¿Cómo usted debe de andar en un mundo lleno de pecado? Que nosotros no podemos hacer nada con el mundo que está en pecado. Nosotros simplemente debemos de vivir como hijos de luz y ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Cómo yo soy controlada por el Espíritu Santo? Conociendo la palabra del Señor. Así es, y cuando se encuentran en situaciones, ¿verdad?, como dijéramos, situaciones difíciles, bueno, tenemos que en un momento dado aplicar la técnica de José, porque huir, porque no Aunque es... nos llamen tontos con No, otro y- término en nuestro país. No, porque- Sí, tonto con fe. No, porque y Uy, sabiendo oiga. que eres sabio Sí. cuando huyes, ¿eh? Y esa sabiduría usted sabe que viene de aquí. Entonces, por eso Arturo dice, como José, ¿cómo usted se da cuenta del caso de José? Pues leyendo la Biblia. Exacto. De aquí que viene la sabiduría. Usted no sabe cómo hizo José. Bueno, José se fue. Bueno, lea la Biblia. Diríjase Vaya a la a la Biblia, Biblia. ¿verdad, Jairo? Claro que Lea sí. la Biblia y entienda que ante cualquier situación, si usted sabe que usted no tiene la capacidad de controlarse ante el pecado, sino el Espíritu Santo, pero ya usted sabe que no puede más, huiga. Ciertamente. Corra. Ciertamente. Claro. Como buen dominicano, mándese, no se quede ahí, Oh, pero porque ven acá. vale más agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces nosotros como hijos de luz que andamos en un mundo pecaminoso, llevando la palabra del Señor y siendo ejemplo, imitadores del Señor con la identidad en Cristo y personas sabias, debemos de huir ante cualquier sea la situación que estemos pasando.
ya no tenemos más tiempo. Ok. Esto pasa muy rápido. Así es. Y recuerden que tenemos el Espíritu Santo que nos da esa capacidad para poder imitar a Dios. Así es, así que ha sido un placer. Nos vemos en una próxima. Su hermana y amiga Joana Ulises. Jairo Brito. Y Arturo Peguero. Nos vemos.